Hola a todos. En esta clase, la clase número 12, vamos a ampliar un poco más el tema de la clase anterior, que eran wer, wie, was, o quién o quiénes, cómo y qué. Bien, vamos a ver algunos ejemplos más, ejemplos con oraciones bien simples y bien sencillas, solamente para ir viendo cómo se utilizan y cuán importantes son estas palabras. No se sientan desesperados cuando vean que ya estamos viendo aquí verbos conjugados, pues acá me estoy adelantando un poco con algunos verbos, pero en las próximas clases vamos a ver cómo se conjugan los verbos más importantes, el verbo sein y haben, que son verbos ser y haber, respectivamente, y también les enseñaré cómo es que se conjugan los verbos en general. Bien, así que eso lo vamos a ver. No se preocupen por eso. Pero esto simplemente, digamos que es un adelanto para tener algunos ejemplos de oraciones. Primera oración. Wer hat das gemacht? ¿Quién ha hecho esto? Recuerden que lo que les expliqué en la clase pasada, das, además de ser un artículo, el artículo neutro, das también significa esto. En este caso, das significa esto. Y gemacht es el participio pasado del verbo machen. El verbo machen significa hacer, es el verbo hacer. Machen, un poco parecido al verbo to make en inglés. Recuerden que el inglés es una lengua de origen germánico, entonces muchas palabras tienen cierta similitud entre el alemán y el inglés. Y a veces veremos que algunas de la lógica de las estructuras entre el alemán y el inglés a veces también es más parecida que el español. Y eso también se debe a lo que les digo, el inglés se originó a partir del lenguaje germánico antiguo. Bien, el participio pasado de un verbo en alemán siempre lleva el prefijo ge, bien, siempre. Y luego la terminación puede tener, dependiendo si es un verbo regular o irregular, puede tener alguna variación que veremos más adelante. Pero es suficiente con explicarles por ahora que un verbo en participio pasado empieza con ge. Entonces, el verbo en infinitivo es machen, hacer. Gemacht significa hecho. El participio pasado de hacer es hecho. Ha hecho. Ha hecho, usamos el verbo haber como verbo auxiliar. Ha. En alemán utilizamos el verbo haben como verbo auxiliar, que significa haber. El verbo haben, en tercera persona del singular, se pronuncia hat. ¿Sí? Hat. ¿Quién ha hecho esto? Wer hat das gemacht? Siguiente ejemplo. Wer hat es gesehen? Wer hat es gesehen? ¿Quién lo ha visto? Nuevamente el participio pasado del verbo ver comienza con ge. El verbo en infinitivo, el verbo ver, es sehen. Sehen. Esto es ver. Visto, o sea, el participio pasado es gesehen. Empezamos con G nuevamente. Recuerden que en alemán la G y la E, ¿sí? O la G y la I, se pronuncia como la G dura. No es G, sería Gi o Ge. Por eso esto no es gesehen, es gesehen. ¿Bien? Otra cosa más, recuerden que les expliqué que la S, cuando la S es simple, cuando no está duplicada y está entre dos vocales, la S se pronuncia vibrada. Z, no es S, es Z. Por lo tanto, esto es gesehen. Y también la H entre dos vocales es muda en alemán, no se pronuncia, es muda, pero sin embargo marca bien claramente las dos sílabas de estas vocales. Entonces no decimos gesehen, decimos gesehen,
gesehen. Aquí claramente hay dos sílabas, gesehen, ¿verdad? Por eso aquí en la fonética lo escribí con una E, con un tilde, y la siguiente E sin sílaba tónica, gesehen, ¿sí? Así que aquí el ejemplo es muy parecido al anterior. Wer hat es gesehen? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Pero una cosa más. Acá mostramos que das significa esto. Es. La palabra es significa lo. Lo. Es el equivalente en alemán al it del inglés. La palabra it. Lo. ¿Sí? Eat it. Cómelo en inglés diríamos. El lo o el it en alemán es es. Por lo tanto, wer hat es gesehen es quien lo ha visto. Si reemplazáramos el es por el das y dijéramos wer hat das gesehen, estaríamos preguntando quién ha visto esto. ¿Sí? Bien, así que esto y lo. Siguiente frase. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Habíamos dicho que wie significa qué. ¿Sí? Es el equivalente al how del inglés. How, ¿verdad? How en inglés es cómo, ¿verdad? Wie es cómo. Wie funktioniert das? ¿Cómo funciona esto? ¿Verdad? Una cosa más. Recuerden que en alemán la I con la E se pronuncia I, ¿verdad? Funktioniert. Pero otra cosa más. La K con la T se pronuncia, la T deja de pronunciarse como una T y esto se pronunciaría así. Perdón. Como una TS. Entonces esto en vez de pronunciarse funktioniert sería funktioniert. ¿Sí? Wie funktioniert das? ¿Cómo funciona esto? Ahora, la palabra wie, ¿cómo? Cuando la unimos a viele, viele significa muchos. Viele. Recuerden que la V corta o la V en alemán, cuando viene seguida por una vocal, se pronuncia igual que una F. Nuevamente, la V del alemán seguida de vocal, generalmente se pronuncia como una F. Por lo tanto, esto se pronuncia viele. Viele, no es viele, es viele, como una F. Wie viele no significa como muchos, significa cuántos. Al igual que en inglés, how many, o sea que literalmente significaría como muchos, how many en inglés significa cuántos o cuántas, ¿verdad? Y en alemán, como dijimos, el inglés se originó del germánico. En alemán, wie viele es exactamente el mismo ejemplo que en inglés con how many. Wie viele significa cuántos o cuántas. Wie viele Hosen hast du? ¿Cuántos pantalones tienes tú? ¿Cuántos pantalones tienes tú? Hosen. Hose, así sería el singular de pantalón. Hosen, con N al final, es el plural. Como la O viene seguida de una S sola y una vocal después, la O se pronuncia larga. Hosen. ¿Sí? No es Hosen, es Hosen. Y la H es como la J suave, o sea, como la H inglesa. Wie viele Hosen hast du? ¿Cuántos pantalones tienes? Ahora pasemos a dos ejemplos más con was. Was significa qué, ¿verdad?
Was machst du heute? Recuerden que la CH del alemán se pronuncia como la J del español, mientras que la J del alemán se pronuncia como la I latina del español, ¿verdad? Un ejemplo es la palabra ja, que significa sí en alemán. Ja se escribe con J y se pronuncia ja. En cambio, la CH se pronuncia ¿verdad? Was machst du heute? ¿Qué haces tú hoy? O ¿qué harás hoy? ¿Verdad? Aunque aquí machst está conjugado para la segunda persona del singular, como verán porque termina en st, y en tiempo presente. ¿Qué haces tú hoy? Pero también es como preguntar ¿qué es lo que harás hoy? ¿Verdad? O ¿qué vas a hacer hoy? Was machst du heute? Heute significa hoy, o today en inglés, heute. En alemán, siempre la E con la U se pronuncia hoy, hoy, ¿tá? Hoy. Entonces esto es heute, no es heute, no, heute. E con U es hoy. Was machst du heute? ¿Qué haces tú hoy? ¿O qué haces hoy? Y la última oración de ejemplo, con was también. Was meinst du? Was meinst du? ¿Qué piensas tú? ¿O qué piensas? ¿Qué es lo que piensas? What do you think? Meinst también, nuevamente, tiempo presente, conjugación de la segunda persona del singular, el du, o sea, el tú, el you, termina en st. El verbo en infinitivo, meinst, es este, meinen. En alemán todos los verbos en infinitivo terminan en en, ¿verdad? Como ya habrán visto. Machst, ¿verdad? En infinitivo sería machen. El verbo hacer, machen. Meinen es el verbo pensar, ¿sí? Was meinst du es ¿qué piensas? ¿Qué es lo que piensas? What do you think? Was meinst du? Le preguntamos a alguien qué es lo que piensa acerca de alguna cosa, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión al respecto? Was meinst du? Was meinst du? Nuevamente recuerden que la E con la I en alemán se pronuncia I. Was meinst du? ¿Qué piensas tú? Así que, bien, acá vayan viendo cómo es intuitivamente la estructura de las frases va entrando y va estableciéndose en uno, ¿verdad? Igual más adelante vamos a enfocarnos más en gramática y les voy a explicar con cuadros de una forma un poco más lógica y explicada cuál es la estructura para cada tipo de oración en alemán. Pero falta tiempo al tiempo. Antes que eso, vamos a aprender a conjugar los dos verbos más importantes del alemán, que son sein, que es el verbo ser, y haben, que es el verbo haber. Terminamos por aquí. Espero que les haya servido la clase y nos vemos en la que viene. Chao.